Junto a la Basílica de Ocotlán, Tlaxcala, se encuentran la antesacristía, sacristía y camarín. En la primera sala, esto es, en la antesacristía, existe la pintura del prodigio del descubrimiento de la Virgen Inmaculada en el Ocote. La pintura es óleo sobre tela del año de 1781 por el pintor tlaxcalteca Manuel Caro. De acuerdo con los estudios del padre Ángel T. Santamaría, la Basílica de Nuestra Señora fue concebida a petición de la aparición de la Virgen, cuando le ordenó al indio Juan Diego: avisa a los religiosos de mi parte que en este sitio hallarán una imagen mía, que no solo representa mis perfecciones, sino que por ella prodigaré mis piedades y clemencias. La que hallada quiero que sea colocada en la capilla de San Lorenzo. Los nombres de Juan Diego de Tlaxcala y de Juan Diego de México fue una sencilla coincidencia. A este respecto, el cronista tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo del siglo XVI señala que los bautizos se llevaban a cabo en forma múltiple, es decir, bautizos por grupos y por géneros, de tal manera que en un bautizo de un día era utilizado el mismo nombre. Por ejemplo, Juan, ese día todos los varones bautizados se llamaban Juan, al igual que Luisa, ese día todas las niñas llevaban el nombre de Luisa. A continuación, en una puerta lateral se pasa a la sacristía. Allí encontramos nuevamente otros lienzos donde se representa a la pasión de Cristo. Es importante recordar las tres promesas de la Virgen de acuerdo a la leyenda de la historia de este culto mariano. El primero: ven tras de mí, que yo te daré otra agua con que sanen cuantos bebieran de ella, y sientan los enfermos no solo alivio, sino perfecta salud. Segundo, mi corazón ya no sufre ver tantas desdichas sin remediarlas. Y tercero, hallarán una imagen mía que representa mis perfecciones, y por ella prodigaré mis piedades y clemencias. A continuación cito parte del texto que escribió el reverendo Ángel T. Santamaría sobre el camarín de Ocotlán. En ese lugar es donde dentro de las grandes fiestas religiosas de este santuario se prepara a la Virgen para llevarlas a cabo. La forma de este camarín es un perfecto octágono. Los lados de este están ornamentados con preciosas pinturas que describen aspectos bíblicos y desde luego la aparición de la Virgen del Árbol. Las referencias históricas que tienen de su iniciación y decoración son del año 1718 y finalizadas en 1723, fecha en que están firmados los lienzos pintados por el autor Villalobos. El resto de su ornamentación permanece con sus oros primitivos y sus preciosos policromados de sus ornamentaciones. Uno de los obispos de Puebla que visitó este camarín en sus orígenes fue don Antonio Lardizábal, quien quedó totalmente asombrado de ver la belleza de un conjunto que rivalizaría a los santuarios de Europa. Nos encontramos finalmente pues ya fuera del templo de Nuestra Señora de Ocotlán y en este momento nos dirigimos a lo que es la esquina de la Calzada de los Misterios o también la calzada que es la bajada al pocito de Nuestra Señora de Ocotlán, precisamente el pozo de agua santa donde se llevaron a cabo la narración de toda esta leyenda de la aparición de la Virgen en un árbol de ocote. Maestra, nuevamente aquí estamos en Tlaxcala, pero ahora en donde prácticamente se inicia la leyenda, el pocito. Pues ese era el lugar de paso en tránsito natural del puente nativo de Tlaxcala, de Xiloxostla, y precisamente al sur del estado se encuentra Xiloxostla y llega su paso al río Zapote, que tenemos aquí a escasos 700 metros de la ciudad de Tlaxcala. Realmente en su trazo arquitectónico es muy pequeño la ciudad, lo que es el centro histórico, y nos encontramos en lo que es la calzada o el inicio de la escalinata al pocito de agua santa, que es mejor conocido este lugar. Y desde entonces ha continuado emanando agua. Sí, desde la época del hallazgo y la aparición de la Virgen en el tronco, sigue emanando el agua. Se construye un pozo y tiene pues una arquitectura también de estilo palafoxiano, y en su interior cuenta con unos murales que narran la historia de la aparición de la Virgen. A este lugar se puede llegar caminando por su parte superior o en auto, donde existe un estacionamiento. Para llegar al pocito se suben unas escaleras donde le van a permitir llegar a este lugar del prodigio. Alrededor de ese manantial
se hizo hace años una construcción para proteger este prodigio de donde emana el agua santa. La construcción se llevó a cabo en 1961. La forma es una pequeña capillita con una especie de cúpula que rodea en su parte interior a una cerca de fierro donde emana el agua santa. En 1973, el señor obispo Luis Monibé le proporciona mejoras a esta construcción, agregándoles los azulejos que existen actualmente en su revestimiento superior. Se inició precisamente lo que comentábamos, está el cielo raso y en su iluminación precisamente están las pinturas que nos narran la aparición de la Virgen y al indio Juan Diego tomando el agua santa del pocito que curaba a sus enfermos. Aquí está el ojote que nos narra, obra del maestro Desiderio Hernández Ochitlán. Y también, pues, esta es otra de los murales, representa lo que decíamos hace rato, que en el mes de mayo se lleva a cabo su festividad y que desde la época prehispánica ya se le empieza a hacer su santuario y salen los naturales ya con los frailes franciscanos y los españoles a recorrer las principales calles de la ciudad de Tlaxcala. Como en esa imagen vemos, pues Tlaxcala todavía era una zona no tan colonizada y era una zona de un monte de ocotes. Bueno, otro de los retablos que vemos aquí pues ya es precisamente son a los 4 señores o caciques de Tlaxcala, gobernantes de la antigua República de Tlaxcayán, recibiendo el bautismo. Están los obispos y todavía los templos oteocalis que se llevaba a cabo. Aquí en Tlaxcala es un pueblo que mantuvimos nuestros privilegios. Se compartía el gobierno español por los virreinatos con los gobernantes de Tlaxcala que mantenían su sistema de castas, que eran los nobles y que tenían su gobierno y por lo cual pues nunca perdieron sus privilegios. Y por ello en muchas localidades del estado de Tlaxcala todavía se rige bajo el sistema de usos y costumbres. ¿En qué año fueron estas pinturas realizadas, maestra? ¿Hay alguna fecha? Sí, hay alguna fecha. Tuvieron una fecha de inicio, pero por cuestiones de trabajo del maestro Desiderio, de Hernández Ochitlán, el gran pintor muralista de Tlaxcala, necesitó de la intervención de otro artista para su culminación. Lo que estoy viendo es que en esta pintura donde aparece precisamente Juan Diego es de otra época. Sí, es del siglo XIX, ya estamos hablando de finales del siglo XIX por el estilo. Sí, ya es de manufactura más anterior. De hecho, existían otras pinturas, pero ya estaban en muy mal estado y se preservaron a lo que yo recuerdo. Lo que vemos aquí abajo precisamente es el pozo. A los años 70 este pozo tenía acceso al público, o sea, uno venía y había cubetas con cadenas donde uno arrojaba y uno sacaba el agua y esta se echaba en cántaros de barro, que originalmente se usaba el barro bruñido de la localidad de San Sebastián Atlapa. Y era todos los naturales consumían y llevaban el agua a sus comunidades. Y en una narración precisamente que se hizo por los años 80, finales de los 80, en una plática que hicimos con el maestro Desiderio Hernández Ochitlán, se ensolvó, llegó un momento que la gente venía, no solo sustraía el agua, venían y arrojaban monedas de todo tipo, ¿no? De todas denominaciones. Entonces llegó un momento que los mantos pues se cubrieron y ya no había agua, entonces se tuvo que recurrir a desensolvar. Y en ese momento hubo un grupo de investigadores, incluso el maestro Desiderio, como Tlatocayo, el principal de Tlaxcala, también le gustaba mucho investigar, se encontraron raíces de árbol de ocote donde emana el agua. Entonces eso es como otro hecho más que precisamente da fe o testimonio probatorio. De probatorio que precisamente de aquí fue la aparición y que es realmente un árbol de ocote. Para finalizar, quiero mencionar las últimas líneas que el doctor en antropología Rodrigo Martínez Barak escribió en su libro La secuencia tlaxcalteca, Orígenes del culto a Nuestra Señora de Ocotlán, donde señala en su página 205 lo siguiente: no hallo la manera de resumir o sacar conclusiones claras.
Sin embargo, siento en este recorrido que pudo mostrar una historia dramática y milagrosa, profundamente religiosa en todo caso, un ámbito todo de vida que las historias de milagros expresan pero no agotan. En este recorrido del mito a la realidad y de la realidad al mito, me di cuenta que la realidad histórica misma, al menos tal como nos llegó a través de los documentos, estaba a su vez ya previamente mitologizada en alto grado. Hasta aquí la cita del maestro Martínez Barak. Y yo agrego, como toda creencia religiosa, es simplemente aceptar o no un hecho de fe.